Dios es bueno, amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Te invito a tomar asientos en esta tarde ya. Y Dios bendiga al grupo de alabanza y oración y a los técnicos que siempre están dispuestos, sirviendo y haciendo una labor hermosa para adorar a Dios a través de sus talentos y sus dones. Amén. Dios bendiga a los sugieres y a cada una de las personas que se paran temprano en la mañana para preparar todo para el servicio del domingo. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano. Si es primera vez que estás con nosotros y eres uno de nuestros invitados, queremos darte la bienvenida. Y si no has llenado la forma de invitados, nos gustaría que lo llenes, porque también te tenemos un pequeño obsequio, un pequeño regalo. Igualmente, en tus boletines también puedes poner las peticiones de oración. Todos los martes, el equipo pastoral y el staff de la iglesia o el equipo de trabajo de la iglesia nos reunimos a orar por estas peticiones. Así que yo te invito a que lo hagas y lo entregues en el bote de la ofrenda. Pero increíblemente, ya estamos a punto de terminar el año. Y ha sido un año muy bueno. Yo llegué a esta iglesia en este año y para mí ha sido una bendición junto con mi familia el poder servirles a ustedes y poder estar con ustedes. Y pues que seamos uno, amén. Pero yo simplemente soy un pastor en un equipo pastoral que es dirigido por el pastor Steve García. Pero yo quiero recordarte que el pastor de pastores es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario y el que resucitó. Amén. Para aquellas personas que nos están viendo en línea, quiero darle la bienvenida como lo hacemos todos los domingos. Gracias por sintonizarnos y por ser fiel televidente, como podríamos decir. Esperamos que Dios te hable de una manera especial en esta mañana. Amén. Pero hoy estamos en nuestro último domingo del año. Increíblemente, dentro de 2 días se acaba el año. A las 11:59 de la noche del día martes, en lo que golpee ese 12, se acabó el 2019. Quizás muchos de ustedes pensaron de que no iban a llegar al 2019 y Dios les va a permitir llegar hasta 2020. Y quizás mucho más. Pero una de las cosas que nosotros queremos fomentar en el 2020 es la unidad en Cristo como iglesia. Estoy seguro que el 2019 tuvo muchos retos. Tuvo muchas dificultades, así como también estuvo lleno de muchas bendiciones. Y estoy seguro que el 2020 estará lleno también de muchos retos y de muchas dificultades. Pero también estoy seguro que si lo hacemos unido y confrontamos todas las cosas en la unidad de Cristo, Dios, que ya ha dado la victoria, nos mostrará el camino a seguir y nos bendecirá en gran manera. ¿Tú crees eso? Amén. Entonces, para hacer eso yo quiero hablar en el libro de Primera de Corintios. Así que te invito a que prendas tu Biblia, tu tableta o tu teléfono, o que si tienes Biblia de papel, que abras tu Biblia y si no, puedes verlo en las pantallas. Pero una de las cosas que yo quiero que nosotros comprendamos el día de hoy es que las cartas paulinas, pedrinas o juaninas, o las epístolas, como las decimos nosotros en el mundo cristiano, o las cartas que fueron escritas en el Nuevo Testamento, fueron escritas porque había una razón por la cual se escribieron. Nosotros decimos esto de la manera siguiente, le llamamos fueron causales, es decir, fueron escritas porque había una causa. Y la epístola de los Corintios no es la excepción a la causa por la cual fueron escritas. De hecho, Pablo comienza en la epístola de los Corintios, en la carta de los Corintios, diciéndole que la iglesia tenía mucho conocimiento en la palabra. Y todos sabemos que el conocimiento en la palabra es bueno. Y también que la iglesia se movía de gran manera en el mover del Espíritu de Dios. Y que era una congregación que era sumamente poderosa en conocimiento, en la palabra y sobre todo en el mover del Espíritu. Pero de pronto comienza él diciéndonos esto. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7. Siempre doy gracias a mi Señor, a mi Dios, por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento.
Versículo 6. Así que ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo interesante está en que Pablo comienza a escribir una carta que tenía una razón por la cual estaba escribiendo. Y él comienza diciendo a la iglesia: señores, ustedes tienen tanto conocimiento que deberían ser doctores en las escrituras. Deberían ser seminaristas, deberían dar seminario. Ustedes tienen tanto conocimiento que no les falta nada del conocimiento de Dios. De hecho, lo tienen tan bien. Y le dice, y aparte de eso, están llenos del poder de Dios. Dios se mueve en medio de ustedes de una forma increíble. Y es bien interesante porque el enfoque en todo el libro de Corintios no está en el conocimiento bíblico de la iglesia, ni en el conocimiento de la palabra. El enfoque en todo el libro de Corintios, aunque comienza diciéndole que ellos tenían mucho conocimiento y que tenían gran mover del Espíritu Santo, no está en el mover del Espíritu Santo tampoco. Sino que Pablo empieza diciéndoles, hay mucho conocimiento, hay mucha palabra, pero de repente hay un cambio en la introducción y le dicen, pero flaquean en una área. Es decir, hay una área en la cual están débiles y tienen que fortalecerse. Entonces, lo que yo quiero dejar muy claro es que la iglesia de los Corintios era una iglesia muy poderosa en conocimiento, muy poderosa en mover del Espíritu, pero flaqueaban en una parte, y una parte que es muy importante. Y era una iglesia llena de tanto conocimiento que me lleva a hacer una pregunta. Porque lo que Pablo les dice a ellos que les faltaba era el amor el uno por los otros. ¿Puede haber verdadero conocimiento bíblico y poder en el Espíritu y faltar la unidad de Cristo? Y la respuesta es sí. Y lo ves claramente en la iglesia de los Corintios. Por eso en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, la Biblia nos dice lo siguiente: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Entonces Pablo pasa de felicitarlos y decirles que tienen gran mover del Espíritu Santo, que tienen gran conocimiento bíblico, que tienen gran sabiduría en la palabra, y de repente empieza a rogarles. Empieza a decirles, por favor, se los suplico, no hayan división entre ustedes. Por favor, se los suplico, pónganse de acuerdo en las cosas. Se los suplico, no permitan que ustedes se dividan. Entonces, ¿cómo es que estando llenos de tanto conocimiento en la palabra de Dios y de moverse del Espíritu Santo, no había la unidad de Cristo en ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en la iglesia de los Corintios? Que fueron dirigidos de la unidad en Cristo hacia el conocimiento bíblico y al mover del Espíritu, pero la unidad faltaba. ¿Qué puede hacer o cómo nos ve el mundo a nosotros si como iglesia nosotros no estamos unidos, pero conocemos mucho de la palabra? ¿Cómo nos ve el mundo a nosotros si como iglesia nos movemos en el poder del Espíritu de Dios, pero no estamos unidos? Una de las cosas que son muy importantes es que si la iglesia está dividida, cuando el mundo ve a la iglesia, el mundo no ve a Cristo reflejado en la iglesia, sino lo que ve es a un grupo de personas reunidas y en ocasiones nos pueden ver y decir, esta gente son hipócritas. Una de las cosas que a mí me ha dolido mucho es cuando ha llegado una persona que no es cristiana, que quizás quiere conocer más de Dios y me ha hecho la pregunta, ¿por qué en las iglesias cristianas hay tantas divisiones? Y cuando a mí me han hecho esta pregunta, tengo que admitirlo, yo he sentido que mi corazón se ha desmoronado. Y no me la han hecho una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, me han hecho muchísimas veces. Y yo podría darle una cátedra y decirle por esto, por esto y por esto y por esto. Pero el asunto está en que si la iglesia no está unida, entonces, ¿qué mensaje de restauración puede dar la iglesia? Si la iglesia no comprende lo que es el llamado a la unidad, pero tiene mucho conocimiento bíblico y se mueve en el Espíritu Santo de gran manera, entonces, ¿qué mensaje de restauración puede darle a un mundo que está dividido en lo político, que está dividido en lo social, que está dividido en lo racial?
Por eso es importante que nosotros comprendamos hoy que el conocimiento bíblico no es igual a amar o a vivir en unidad. Yo puedo tener todo el conocimiento bíblico del mundo y no vivir en unidad con mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Esto es una realidad. El conocimiento bíblico no me hace a mí a vivir en la unidad de Cristo. Sin embargo, la práctica del conocimiento bíblico es vivir en el amor de la unidad de Cristo. Entonces, que yo tenga conocimiento bíblico no me va a hacer necesariamente una persona que viva en el amor de Cristo o en la unidad de Cristo. De hecho, yo no soy salvo porque yo conozca las Escrituras. Yo soy salvo porque Cristo me amó a mí y yo acepté su amor. Y yo ahora reflejo el amor de Cristo en mi vida hacia las personas que están alrededor mío también. Entonces, yo no soy salvo por conocimiento solamente, yo soy salvo por la práctica de ese conocimiento que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, hay algo que a mí me preocupa y es cuando un cristiano o una persona que quiere conocer de Dios está ansioso por aprender y crecer en conocimiento, lo cual es muy bueno. Y déjeme decirle, yo soy bendecido por Dios, porque yo tengo 17 años estudiando teología. Yo he estudiado en Canadá, en Venezuela, en seminarios, en Nueva York, y me gradué en una maestría en divinidades de Fuller, del seminario teológico Fuller. Y yo puedo decirles que yo he sido bendecido porque Dios me ha permitido estudiar todo eso por todos estos años. Pero yo he aprendido que el título que yo pueda tener colgado a mi pared, si no es puesto en práctica en lo que es la unidad del Espíritu y el amor de Dios, de nada me sirve. Entonces yo puedo tener cualquier conocimiento bíblico, pero si yo no lo pongo en práctica, eso hasta puede ser contraproducente para mi vida, porque ¿sabes quién tenía mucho conocimiento bíblico? Los fariseos. ¿Y sabes qué hicieron los fariseos y los saduceos? Crucificaron a Jesús. Porque el conocimiento no quiere decir que yo lo esté practicando necesariamente. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, conocimiento sin amor de nada me sirve. El mover del Espíritu Santo en una iglesia o en la vida de un cristiano tiene que llevar un solo objetivo: que en las vidas de aquellos que son quebrantados experimenten el amor de Dios y que los transforme. Si no tiene ese objetivo, de nada me sirve. Por eso, yo no estoy diciendo que amar es aceptar lo malo. Y esto quiero que esté bien claro. Porque yo no puedo decir que porque yo te amo, yo no estoy de acuerdo contigo. Una de las grandes mentiras que la gente ha creído es que para yo amarte, yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que tú hagas. Y eso no es verdad. Yo puedo amarte a ti, tú me puedes amar a mí, y nosotros podemos tener opiniones completamente opuestas. El asunto es que en medio de mi relación contigo, yo pueda darte a ti la gracia de Dios que Dios me ha dado a mí y que yo pueda trabajar contigo. Y no estoy diciendo que amar a mi prójimo es aceptar el pecado, aunque quiero recordarte que todos los que estamos aquí somos pecadores. Y que Dios nos amó a nosotros aun cuando éramos pecadores, pero aún así Dios no acepta nuestro pecado, pero sí nos dio a Jesucristo para que nuestro pecado fuera limpiado. Entonces, en el mismo Corintios 1:10, mira lo que te dice: sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Dígalo conmigo, parecer. Entonces, el versículo 10 de 1 Corintios te está diciendo tres cosas. Número 1, perfectamente unido. Número 2, en un mismo sentir. Número 3, en un mismo parecer. Perfectamente unidos quiere decir que es el producto de la relación con Cristo. Porque todos nosotros cuando tomamos la comunión el domingo, lo que estamos diciendo es: yo pertenezco a la familia de Jesús. Mi hermano pertenece a la familia de Jesús. Mi hermana pertenece a la familia de Jesús. Perfectamente unido quiere decir de que no me voy a aislar, de que no voy a hacer las cosas por mí mismo, sino que voy a trabajar en el equipo que Dios me ha dado, que se llama mi familia, la iglesia. Perfectamente unidos quiere decir que aunque tengamos opiniones distintas en las maneras que se van a hacer las cosas, nuestra meta y nuestro enfoque es el mismo.
Y no nos vamos a enfrascar en los métodos, sino que nos vamos a dirigir hacia el enfoque. Y esto es sumamente importante, porque quizás tú tienes una forma de hacer las cosas que es muy diferente a la mía, pero quizás tu forma va a dar un mejor resultado que lo que yo tengo en mente, o quizás es al revés. Un mismo sentir. Entonces ya no estamos hablando ya de perfecta unidad, sino estamos hablando de un mismo sentir. Y aquí es donde entra la parte interesante, porque sentir tiene que ver con emociones, con sentimientos. Y mi experiencia me dice que cuando la gente se deja llevar por sus emociones, cometen graves errores siempre. Mi experiencia me dice que cuando tú te dejas o yo me dejo llevar por mis emociones, por mis sentimientos, voy a meter el pie hasta lo más profundo que hay. Entonces la Biblia te dice que tengamos un mismo sentir, lo que quiere decir que Dios nos está llamando a doblegar nuestros deseos, a doblegar lo que queremos, a doblegar nuestros sentimientos, nuestras pasiones ante la misión del Espíritu Santo. Y quiero recordarte algo, la misión no es tuya, la misión es de Dios. Él simplemente nos invitó a nosotros a ser parte de esta misión, de llevar el Evangelio a las personas. Pero el que murió en la cruz fue Jesús, no fuiste ni tú ni yo. El que resucitó de la muerte es Jesús y nosotros resucitaremos con Él. Pero eso es importante que lo comprendamos. Entonces debemos tener las cosas en común, porque si doblego mi sentir, entonces yo voy a poder tener las cosas en común con mi hermano. Orar de la manera que Cristo oró. Padre, haz tu voluntad en mi vida. Después te dice un mismo parecer. Y cuando te habla de un mismo parecer, está hablándote de la forma en que la gente nos ve. En otras palabras, que todos hablemos una misma cosa. Mira, toma entre 5 a 10 minutos para una persona que llega a la iglesia en saber si hay divisiones en la iglesia o no. ¿Sabes por qué? Porque en las conversaciones tú te das cuenta. Si la iglesia no está hablando la misma cosa y la misma dirección y la misma meta y el mismo proceder, el que escucha dice, aquí hay cierta división. Hay un factor de desunión que no está aquí. Entonces Pablo le dice a ellos que hablen una misma cosa, que busquen todos la misma cosa, que tengamos y vayamos hacia la misma meta y que lo hagamos juntos, no individualmente. Con los años de ministerio que tengo, he visto muchos cristianos que son excelentes en su conocimiento bíblico. Son maravillosos para recitar las Escrituras. He visto a otros cristianos que en el poder de Dios se mueven de una manera increíble, pero flaquean en el amor de la unidad de Cristo. Y hay unas cosas, características que yo he visto en personas, y lo que te estoy diciendo de paso no lo escuches como un ataque, porque no es un ataque ni es algo malo, porque yo mismo tengo que luchar con esto en ocasiones en mi vida. Toda persona que es cristiano lucha con estas cosas que voy a leer ahorita. Y la primera sería que tú vas a encontrar que cuando nosotros nos enfocamos mucho en conocimiento, o mover del Espíritu, pero no nos enfocamos en el amor de Dios, tú vas a encontrar que este tipo de personas conocemos toda la Biblia de pata y cabeza. Nos las manejamos pero perfectamente. Se mueven en el poder de Dios sin ningún problema, pero les cuesta amar a las personas difíciles. ¿Y sabes qué? Habemos muchas personas difíciles de amar. Habemos personas que es difícil que nos amen. Cuando hay retos, tiran para su propio lado y eso causa divisiones. Cuando hablan en sus palabras, siempre hay una crítica. Y las críticas que dan, en vez de buscar la unificación, lo que hace es causar separación. Crean barreras para la unidad, te buscan las 1001 razones por las cuales la unidad no puede existir. Y no toman el paso para que la unidad ocurra. Quieren las cosas hechas solamente a su manera. Si se hacen las cosas distintas a sus deseos, entonces causa conflictos. Y yo he visto esto por muchos años. Tengo 25 años pastoreando y sirviendo en el ministerio. Y en los 25 años que yo tengo pastoreando, yo he visto esto en todo nivel, en todo lugar, en todo sitio. Esto no pertenece a un solo grupo, a una sola persona. Esto lo veo yo en todo lugar. Aquí en Sunrise no, aquí eso no existe. Te pueden recitar las Escrituras de memoria sin ninguna dificultad. Te las saben hasta los versos bíblicos, hasta las citas, todo, pero
perfectamente, su conocimiento y el poder de Dios en sus vidas puede convertirse en máscaras de apariencias espirituales. ¿Por qué? Porque como conocen la Biblia tan bien, la gente dice, oh, estos son muy espirituales. Déjame recordarte que la verdadera espiritualidad no está limitada a tu conocimiento bíblico ni a mover del Espíritu Santo en tu vida, sino que la verdadera espiritualidad está basada en la forma en que Cristo te ama a ti y en la forma en que tú amas a Cristo y en la forma en que tú amas a tu prójimo. Y esto no son palabras mías, estas son palabras de Jesús mismo. Jesús dijo que toda la escritura se resumía en amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo contrario que también hay, y lo hay en todas nuestras iglesias, es personas que viven y practican el conocimiento bíblico del amor de Jesús. Porque recuérdate que conocimiento bíblico no es igual a práctica. De hecho, ¿tú sabes quién conoce muy bien la Biblia? La conoce de pata y cabeza y la usó en contra de Jesucristo en Lucas capítulo 4, Satanás. Entonces, no es solamente conocer la Biblia, es practicar lo que la Biblia dice. Y yo tengo que comprender que esto es difícil, porque la Biblia a veces te manda a hacer unas cosas, Dios mío, que son difíciles. Te manda a perdonar a personas que te han hecho daño. Dime tú, ¿es fácil perdonar a alguien que te ha hecho daño? Tú sabes que la respuesta es no. Entonces, el estándar bíblico es muy alto. Pero lo que Dios está diciéndote es que tú permitas que no sea tu estándar, sino que sea el amor de Dios en tu vida que te lleve a ese lugar. Comprenden que el amor de Dios es su mayor poder. La Biblia no dice porque de tal manera conoció el conocimiento de la Biblia salvó al mundo. La Biblia no dice porque de tal manera el mover del Espíritu Santo en las congregaciones salvó al mundo. La Biblia dice porque de tal manera amó. Entonces hay que comprender que el mayor poder de Dios es su amor por nosotros. Porque por su amor es que Él nos perdona. Por su amor es que Él nos edifica. Por su amor es que Él nos restaura. Por su amor es que Él creó a la iglesia. Por su amor Él creó la unidad en la iglesia. Por su amor Él hizo una familia. Por su amor Él hizo lo que Él hizo. Aprenden a amar a las personas difíciles. Y esta es la parte difícil. Y aquí es donde quizás tú estás sentado y estás diciendo, oye, este hombre me está tirando pedradas a mí de este tamaño. Te prometo que no tiene tu nombre esa pedrada, tiene el mío. Porque la realidad es que hay personas que a nosotros nos cuestan amar. Pero ¿sabes lo que yo he aprendido? Que cuando a mí me cuesta amar a una persona, yo le pido a Dios que me ayude a orar por esa persona. Y yo empiezo a orar, Señor, bendícela. Y en una semana orando empiezo a sentir ya cariño por la persona. Y al mes ya empiezo a literalmente a empezar a sentir el dolor de la persona. Y ya a los 2 meses, hasta la quiero ya la persona. Hasta la quiero invitar a tomarse una taza de café conmigo ya. Entonces, cuando te cueste amar a alguien, empieza a orar por ellos. Pero no ores para que Dios los mate, ¿oíste? Porque hay personas que empiezan a orar, Dios mío, mátalo. No. Ora para que Dios los bendiga. Y tú vas a ver que el Espíritu Santo te va a enseñar a amarlos. Hablan de manera edificante, en sus palabras edifican a la iglesia, edifican a las personas. Remueven las barreras para la unidad. Es decir, cuando ellos hablan o cuando estas personas hablan, te hablan de una forma que los problemas son solucionados. Comprenden que su manera no es la única forma. Cuando las cosas se hacen distintas a sus deseos, se unen al beneficio de todos y no entran en esa actitud como que no quisiste hacer lo que yo te dije. Sino que dicen, esto es lo mejor y para allá voy. Yo pensaba que era así, pero yo me uno con el grupo y lo hago en equipo. Viven las Escrituras sin ningún problema. El conocimiento y el poder de Dios en sus vidas son reflejo de la unidad de Cristo en sus acciones. Entonces, en la iglesia de los Corintios había mucho conocimiento y poder, pero no estaban unidos entre sí. Y eso es un problema. Eso es un problema. En 1 Corintios, capítulo 1, versículos 11 y 12, mira lo que dice la Biblia. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloes me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, y aún otros yo soy de Cristo. A mí me encanta lo que Pablo está haciendo, porque lo que Pablo está diciéndole es, ustedes están buscando a líderes y se están poniendo en líderes.
Y de frente, sin mucho que dar vueltas, él quiere solucionar el problema. Y la forma en que lo hace es, lo confronta de frente. Él no anda con rodeos. Él de frente le dice, ustedes están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, pero me lo dijeron los de Cloé. Y seguro le dijo a Cloé, mira, yo voy a escribir una carta que tú habías dicho para que no haya chisme de ningún tipo. Sino que vamos a dar las cosas muy en claras para que todo se solucione. Ahora, esta situación ocurre en muchas de nuestras iglesias, donde las personas pierden el enfoque de Dios y específicamente lo ponen en líderes determinadamente. El problema está en que ninguno de esos líderes ha muerto por ti en la cruz. El único que murió por ti en la cruz es Jesús. Por eso es que yo todos los domingos te digo a ti lo que te digo. Yo soy uno de los pastores aquí en equipo, soy uno del equipo en staff, pero el pastor de pastores es... Porque el objetivo es en que tú comprendas que el único que te lleva a ti al cielo tiene nombre, Jesús. El único que murió por ti en la cruz tiene nombre, Jesús. El único que venció el pecado en tu vida tiene nombre, Jesús. El único que levanta de los muertos tiene nombre, Jesús. Y esto es importante que lo entendamos. Y Pablo le hace una pregunta clara en el versículo 13 de 1 Corintios capítulo 1. Él le dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Esto es tan importante. En otras palabras, enfoquémonos en Jesús. ¿Por qué? Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en personas y no en Jesús, siempre habrá divisiones y seremos defraudados. Esto lo he visto yo por muchos años ocurrir. Fija tus ojos en Jesús y vive en la unidad que Él te ha dado. Después, en el capítulo 6 de Corintios, Pablo empieza a decirnos que la gente de la iglesia estaban peleando tanto entre ellos que ¿saben a dónde estaban llevando los casos? No donde los líderes de la iglesia o las personas que están liderizando. Estaban yendo a los tribunales. Estaban yendo a las cortes. Yo he visto esto en muchas ocasiones, los hermanos y las hermanas van a corte, donde las iglesias pasan por problemas y van a cortes. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 te dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué presenta el caso ante los impíos y no ante los santos? ¿Acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si son ustedes quienes han de juzgar al mundo, ¿acaso les es poca cosa juzgar casos muy pequeños? Y Pablo les recuerda a ellos, señores, ustedes van a juzgar al mundo. ¿Cómo van a estar peleando de esa manera? ¿Cómo van a llevar a los tribunales y decir a los tribunales los problemas que ustedes están teniendo? Trátenlo en casa, solucionenlo, sean maduros espiritualmente, ámense, mantengan la unidad de Cristo. En vez de llevar sus casos a los tribunales, le estaba diciendo, y decirle al mundo bíblico por todo gañote que Cristo está dividido. A mí lo que me llama la atención es que cuando los cristianos estaban comenzando, morían en los círculos romanos muertos, abrazados. Eran presos y los llevaban a las cárceles y ahí morían juntos. Ahora, la división siempre ha estado desde el principio. El mismo Judas estaba con Jesucristo y lo traicionó. Pero eso no quiere decir de que la Biblia no te siga hablando a ti de la unidad en Cristo. Y por alguna forma u otra nosotros hemos logrado crear divisiones en la muerte de Cristo Jesús. Y lo importante es que nosotros comprendamos que no es el conocimiento bíblico o el mover del Espíritu solamente, sino que el conocimiento bíblico y el mover del Espíritu tienen que ir acompañados de la unidad del Espíritu Santo por Cristo Jesús, el cual nos ha llamado a nosotros a vivir en perfecta paz y en perfecta unidad como el cuerpo de Cristo. Y que es la única forma que la gente sabrá que Dios habita en medio de nosotros, si estamos unificados. La iglesia se divide siempre cuando nosotros nos perdemos la vista de Jesucristo. Mi deseo como pastor para esta iglesia es que la gente vea esta iglesia como un lugar de unidad. Que la gente vea esta iglesia como un lugar de restauración, como un lugar de amor. Que aquel que venga golpeado, dañado, maltratado, encuentre un sitio de restauración en su vida cuando entre por las puertas de este sitio. Que aquel que viene confundido por el mundo o que venga dolido por el pecado, que encuentre la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y que consiga el amor de Dios en su vida. Por eso, Pablo en 1 Corintios capítulo 13 les dice la razón por la cual ellos estaban tan divididos.
Y se lo dice de una forma que es increíble. En el versículo 13, versículo 3 dice: si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Este es el asunto. Es que yo puedo tener lo que yo quiera, o todo el conocimiento, o todas las cosas maravillosas que puedan pasar a través de Cristo, o tener las cosas mejor organizadas que tengan. Pero si yo no tengo amor, la Biblia dice que yo vengo a ser como un metal que hace ruido nada más. La unidad de Cristo hay que buscarla, hay que fomentarla. El conocimiento sin amor es vacío. Déjame contarte la historia de un líder que yo tuve sobre mí por muchos años. Una persona a la cual respeto mucho y una persona que fue misionero en Filipinas. Él estaba preparando, iba camino hacia la iglesia que estaba fundando tarde. Uno de esos días donde el mensaje se alargó un poquito cuando estaba preparándolo. Y en la zona que él estaba, era una zona muy pobre de las Filipinas, y en esa zona la gente, cuando se moría alguien, como no tenían para enterrarlo, lo echaban en un lugar específico y ahí echaban el cuerpo y la persona moría ahí. Y él dice que él venía caminando camino de su casa a la iglesia apurado porque iba tarde, y de repente vio un cuerpo y él sabía que esa persona pues estaba muerta ya, pero se dio cuenta que estaba como media viva, que estaba como quejándose. Y la vio y dijo: no, pero yo tengo que ir a la iglesia. Y siguió caminando. Y dice que el mover del Espíritu tocó su corazón. Le dijo: regrésate, ministrale. Pero se iba a regresar, y cuando se iba a regresar llegó y vio y dijo: no, voy a llegar tarde, la gente me está esperando. Y dice que por segunda vez el mover del Espíritu le habló y le dijo: regrésate, ministrale. Y se fue donde estaba el hombre, y cuando se agachó, el hombre estaba vivo, no estaba muerto todavía, pero estaba muriendo. Y él empezó a hablarle en tagalo y empezó a ministrarle. ¿Sabes quiénes llegaron? Los diáconos de la iglesia. Estaban buscando al pastor. Estaban preocupados porque no tenían predicador. Y cuando los diáconos los vieron, los diáconos le dijeron: ¿pero por qué pierde su tiempo con él? Ya se está muriendo. Tenemos la iglesia llena de personas que quieren escuchar el mensaje. Y el hombre le dijo: que ellos esperen. Él es más importante ahorita. Y los diáconos se agacharon, reconocieron que lo que estaban haciendo estaba mal y dirigieron al hombre a la presencia de Cristo en sus últimos momentos. Porque cuando yo tengo mucho conocimiento, pero yo he perdido mi meta, aunque yo esté unido como grupo, yo me desuno de lo que Dios está haciendo. Lo peor que uno debe hacer es perder la unidad de lo que el Espíritu quiere que yo haga. Porque quizás como iglesia nosotros nos unamos, pero quizás no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, pero estamos perfectamente unidos. El objetivo es comprender que el conocimiento bíblico sin amor de nada te sirve. Y que el mover del Espíritu, porque el Espíritu es fiel, el Espíritu de Dios se va a mover, esté yo bien o estés tú bien, estés tú mal o estés mal, porque al fin y al cabo el Espíritu de Dios se mueve para convencer a aquellos que tienen un corazón sincero. El mover del Espíritu no tiene que ver con nosotros, pero tiene que ver por el amor de Dios con las almas que necesitan de Él. El mover del Espíritu sin amor es bueno para aquellos, pero para ti no te sirve en lo más mínimo. Entonces Pablo está diciendo: si yo repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es... Diga conmigo, el amor. ¿Y saben qué? En las iglesias a veces nosotros hacemos tanto énfasis o en el mover del Espíritu o en la palabra. Y eso es bueno, porque las dos cosas son sumamente importantes. Pero hagamos énfasis en la palabra practicada con amor. Hagamos énfasis en la palabra, en el mover del Espíritu practicado en amor. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mi primer seminario teológico. Dios mío, mi cabeza me hacía pensar que yo sabía mucho. Y me acuerdo que me llegó una persona de esos que tocan los domingos las puertas y los sábados y te quieren vender un libro. ¿Sí saben? Lo destrocé totalmente. Y como yo tenía conocimiento de griego, lo destrocé con el griego. Y como tenía conocimiento del hebreo, lo destrocé con el hebreo. La persona terminó llorando.
Pero tú sabes que no estaba llorando porque estaba convencido por el amor de Dios, estaba llorando por la humillación que yo le hice. Y me acuerdo claramente que me fui con mi frente en alta y le fui a contar a mi mentor, mira lo que acabo de hacer. A mi mentor lo que le faltó fue sacarse la cachetada y caerme a cachetadas después de eso. Y me dijo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Me hizo una pregunta. ¿La persona vio el amor de Dios en tu vida? Le dije, no, pero vio el conocimiento que yo tengo. Me dijo, o sea, había Moisés, pero no había Cristo, me dijo. Y cuando él me dijo eso, me acuerdo que me puse a llorar como un niño chiquito porque como que me desnudó. Me dijo la verdad, chico, eres un hipócrita, me dijo. Porque usted sabe que esos son los mentores buenos, los que te dicen las cosas de frente. Y me dijo, eres un hipócrita, me dijo. ¿Cómo es posible que a ti te importa más que ellos sepan que tú eres una persona que sabe la Biblia a que ellos conozcan a Jesús? Tú no amabas a esa persona, me dijo. ¿Y saben qué? Él tenía razón. Por eso es que para que haya unidad, aunque haya conocimiento bíblico y mover el Espíritu, tiene que haber el vínculo del amor de Cristo. Y tú me dices, pastor, pero usted no puede irse con esa persona porque es una falsa doctrina. No, yo estoy claro en eso. Por eso dije que amar a una persona no tiene nada que ver con aceptar lo que está mal en ellos. Entonces es muy importante que yo comprenda esto. Por eso Jesucristo dijo claramente en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Léalo conmigo. Si se aman unos a otros. La única forma que el mundo va a saber que nosotros somos la iglesia de Cristo es si estamos perfectamente unificados como el cuerpo de Cristo. Si nos dirigimos a una misma dirección con Cristo y si nos amamos unos a otros. Es la única forma en que la iglesia va a saber que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Jesús nos manda a nosotros a amarnos unos a otros. Óyeme, la iglesia tiene un enemigo y ¿sabes qué? No es el vecino que tú tienes al lado. No es ese vecino que te pone la música hasta las 3 de la mañana. La iglesia tiene un enemigo y no es ni tu suegro ni tu suegra. Ni tu hermano ni tu hermana. Ni tu compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Y mucho menos tu hermano y tu hermana en la iglesia. Tu enemigo es Satanás. Las palabras de nosotros tienen que ser palabras edificativas que llevan a las personas al mover de Dios. Nosotros en Sunrise no somos varias iglesias que trabajamos juntos. Nosotros en Sunrise somos una sola iglesia, sin importar que estemos en múltiples campos. Y esto es muy importante. Y hay un pastor principal que se llama Steve García. Y hay un equipo pastoral que trabaja bajo Steve García. Nosotros somos una sola iglesia con la bendición de ser interculturales, multiculturales, intergeneracionales y ser multicampos en varios idiomas. Tenemos la bendición de tener un equipo pastoral que ama a la iglesia y que se mueve. El próximo año vendrán nuevos retos, vendrán nuevas circunstancias. Pero si lo hacemos en la unidad de Cristo que Dios nos ha dado, yo te garantizo a ti que veremos lo que la palabra de Dios nos dice. Ningún arma forjada en contra de nosotros prosperará porque Dios está con nosotros. Por eso la Biblia dice en el Salmo 133, versículo 1, qué bueno es y qué agradable es que los hermanos convivan en armonía. Quizás hoy tú estás aquí y tu corazón no está unido con Cristo. Es más, quizás creciste en la iglesia cristiana y toda tu vida has escuchado el evangelio. Pero tú vienes a las iglesias porque sabes que es la verdad, pero todavía tú no has tenido un encuentro con Cristo. Lo has buscado, pero simplemente no has llegado ahí. Quizás tú estás aquí hoy porque alguien te invitó y te dijeron, vente, no tienes nada que hacer, acompáñanos. Hoy yo te invito a ti a que tu corazón se una en el mover de lo que Dios quiere hacer. Hoy yo te invito a ti a que tu corazón se una al Espíritu de Dios en la misión que Él está haciendo. Y Dios nos está llamando a nosotros a vivir en su presencia. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Eso quiere decir de que a Dios, sabiendo nuestras fallas, aún así, Él nos amó tanto y Él nos invitó a ser parte de su familia y que nos unamos a Él, aún siendo pecadores. La iglesia de Sunrise es una iglesia que
vivirá en unidad y será unida en Cristo. Y ese es tu llamado para el 2020. Hagamos todas las cosas en unidad para que tú veas la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Te invito a estar en pie. Te invito a estar en pie y te invito a que ores conmigo. Padre, bendice a toda persona que está aquí. Y te pido, Señor, de que tu Espíritu Santo y tu presencia se mueva a nuestros corazones. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que comprendamos que tú nos has llamado a vivir en perfecta unidad, en la unidad del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Señor, ahora que vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, te pido que tú bendigas al dador alegre. Aquella persona, Señor, que no tiene trabajo, que tú le proveas trabajo, Señor. Multiplica, Señor, en sus hogares siempre y que nunca falte. Bendice a toda persona, Señor, que está aquí. En el nombre de Jesús te lo pido. Pueden pasar, hermanos. Si tú necesitas oración y tú quieres tener un encuentro con Cristo esta mañana, yo te invito a que tú hoy abras tu corazón para que Jesús te hable, para que Jesús ministre a tu vida. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, lo puedes hacer aquí. Las personas que están pasando al frente ahorita son los compañeros de oración. Ellos quieren orar por ti. Si tienes un familiar que necesita oración, ellos quieren orar por ti. Si quizás en este año que comienza tú quieres presentarlo ante la presencia de Dios y quieres que oren por ti, ellos quieren orar por ti. Así que yo te invito a que si necesitas oración, que pases al frente y los dejes orar.